En esa época participaba mucho en las actividades que hacían los estudiantes, porque estábamos relacionados como agrónomos con la reforma agraria. Entonces teníamos mucha actividad relacionada con la reforma agraria, con los movimientos campesinos. Había necesidades importantes en el campo y nosotros participábamos en eso. Como estudiante de trabajo social, me sentí cercana a una organización política que obviamente también tenía un programa político. Y el programa a mí me parecía adecuado para el sector rural. Y por lo tanto pertenecía a una organización política que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Entonces yo conjugaba mis aprendizajes dentro de esta organización política y mis prácticas que la universidad me exigía. 2 días antes del golpe, yo voy a mi casa a estar con mi familia, porque yo pasaba prácticamente la semana en los distintos lugares de práctica, en los asentamientos, que era una de las figuras que tenía la reforma agraria. Mi padre era profesor, sale muy temprano de la casa para llegar a la escuela donde él hacía clase, era director de escuela, y vuelve diciendo que no se podía bajar porque la población donde vivía, que era la población Gómez Carreño, estaba rodeada de marinos y que no dejaban salir a nadie de la población. Yo tenía algunas compañeras de escuela que habíamos estudiado juntas y me fui a la casa de ellas para poder escuchar en forma más colectiva qué es lo que estaba pasando. Y ahí nos damos cuenta de que sí, de que había golpe de Estado, que habían bombardeado La Moneda y que había mucha gente que estaba siendo detenida. Había un amigo que había sido detenido y que a él lo torturaron y tuvo que mencionar mi nombre, que teníamos algunas actividades agrícolas. Esto es de tipo universitario. Y de pronto llegaron varios vehículos, entraron, allanaron la casa y me llevaron directamente al Silva Palma. Finalmente me trajeron de vuelta al mismo centro de interrogatorio, donde pasé unos días, y después de eso me trajeron a la cárcel de Valparaíso, donde estuve 1 año más. A pesar de que la represión que había acá en Valparaíso era una represión tremendamente masiva, porque se ocuparon todos los lugares amplios para detener a la población. Y un grupo de la DINA viene a Valparaíso y hace una coordinación con el Regimiento Maipo, y el Regimiento Maipo a este grupo de la DINA, que está dirigido por el Teniente Pablo, y le facilitan todos los recursos y un grupo de militares para que acá en Valparaíso empiecen a buscar a la gente del MIR. La gente que cae detenida acá en Valparaíso somos aproximadamente 30. De esos 30 estamos en el Regimiento Maipo aproximadamente 1 semana. Hay 10 que los dejan los marinos, los llevan al Silva Palma, que es el lugar de tortura, de represión y secuestro, a la Academia de Guerra, y después de hacerle el recorrido que en ese momento correspondía a los represores, llegan a esta cárcel. Hay que considerar de que esta cárcel es muy antigua. Antes de entrar ya a la prisión misma, era oscuro, sucio, pero lo que llamaba la atención era el murmullo de la gente, ¿no? Era como un hervidero, como un panal de abejas que todo el mundo hablaba, y se escuchaban parlantes y se escuchaban muchas cosas. El primer piso era delincuentes comunes, el segundo piso eran ya los delincuentes que tenían muy pocos recursos económicos. Y el tercer piso lo habían dejado para los prisioneros políticos.
en esos momentos que son súper difíciles, que son momentos que uno nunca cree haber vivido, y cuando lo está viviendo piensa que no es verdad, que no puede ser verdad, queda en evidencia un elemento de solidaridad muy fuerte. Entonces, cada vez que alguien llegaba de una sesión de tortura, normalmente llegaban, nos tiraban, uno quedaba en el suelo, y a pesar de las amenazas que decían que la que se acercaba, la que venía llegando, iba a tener nuevamente un castigo en la parrilla, siempre había compañeras que se acercaban, que levantaban, que ayudaban, que limpiaban. Esa es una de las cosas bien importantes en este periodo de secuestro y tortura. Eso es una de las cosas que es muy interesante en esta experiencia, la parte solidaria, el pertenecer a un grupo. Eso era muy importante. Siento que de parte de los distintos gobiernos ha habido muy poca voluntad realmente en poder conservar la memoria y en poder transparentar todo lo que realmente pasó. Siento que el nunca más es nunca más, pero nunca más por los agentes del Estado. No es solamente nunca más, es nunca más la violación de los derechos humanos por los agentes del Estado.